Es un río de alabanza. Es un río de alabanza, De adoración. y de adoración, Dirigido hacia ti. dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recibe la gloria, Señor. es un río de alabanza, De adoración. y de adoración, Dirigido hacia ti. dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo. que está brotando, Que está fluyendo. Hay corazones agradecidos hoy está fluyendo, que elevan una adoración al Señor. Corazones que han sido perdonados, restaurados, y que hoy dicen: Señor, hoy hallo en mí una ofrenda de gratitud. Elevo una ofrenda de alabanza a tu nombre. hay una fuente en mí, Gracias, Señor. que está brotando, Hoy estamos agradecidos. Que Señor. está fluyendo. que está fluyendo Dentro de mí. Padre, un río de alabanza recorre nuestro interior, Señor. Un río de alabanza recorre mi ser, Padre amado. Es un río de Oh, tengo sed por adorarte, Señor. Tengo sed por glorificarte, Padre. y de adoración, Mi adoración es dirigida a ti, Señor. dirigido hacia ti, Señor. Recibe, Padre, todo olor fragante de mi boca. Recibe la alabanza de mi corazón. Recibe la adoración de mi alma. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza, De adoración. y de adoración, Dirigido hacia ti. dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibe toda alabanza de tu pueblo esta mañana, Señor. Recibe toda adoración, Señor. Me gustaría que la congregación cantase con nosotros este coro. Que levante su voz y dígale a usted con nosotros: hay una fuente en mí. Levante su voz, iglesia. ¿Usted sabe esta alabanza? Que está brotando. Escuchemos al pueblo, levante su voz. Una vez más, hay una fuente en mí. Díselo al Señor. Que está fluyendo. Es un río de alabanza, mi rey. es un río De adoración.
hacia ti. Recíbelo, Señor. Recíbelo, mi Rey. Recíbelo. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza, de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Adoración y de adoración hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. recíbelo, Señor. Recibe todo el olor de tu pueblo. Dé la ofrenda de palmas al que vive, el que reina por los siglos de los. Désela fuerte y se la va a dar a Él. Él se merece el todo olor, toda alabanza es para Él. Toda gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado. Bendecimos sus vidas. Gloria al Señor. Precioso servicio. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozosos en el Rey de Reyes? ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿Cuántos tienen deudas? ¿Cuántos tienen circunstancias que le roban la paz a veces? A veces no tiene muchas circunstancias, ¿verdad? ¿Cuántos tienen circunstancias que le roban la paz? ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? Bendito sea el Señor, porque ante toda circunstancia lo tenemos a Él. Y Él es primero. Y Él es el principio y fin de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo. Voy a permitir que mis hermanos de alabanza se logren sentar. Bendito sea el Señor. Y comenzamos con este tiempo de palabra, de edificación. Doy gracias al Señor porque Él es bueno. En su misericordia me permite subir a este lugar y alabar su santo nombre. Le decía anoche al Señor, gracias, Señor, porque me encanta predicar. Me gusta predicar, Señor. Gracias porque hago lo que me gusta. Gracias porque trabajo de la mejor manera y pensaba en esto para mí mismo. Estudio, más estudio, más estudio. Hoy estudio esto, mañana estudio esto. Y sigue estudiando, y no deja usted de estudiar nunca. Los que son usados por el Señor nunca van a dejar de estudiar. Porque los que son usados por el Señor nunca van a dejar de necesitar aprender. Qué impresionante esto. O sea que si alguien quiere ser predicador o predicadora, pues empieza a estudiar desde ya. Y nunca va a dejar de estudiar. Porque la palabra del Señor es un misterio tan extenso, hermano, que es más profundo que la profundidad del mar. Tiene una revelación impresionante. Le decía yo al Señor, gracias, Padre, porque tú me das fuerza de voluntad y me gusta estudiar, me gusta escudriñar, me gusta buscar tu palabra. Y qué bonito es que también haya gente que le gusta escuchar la palabra de Dios y que quiera edificarse de la palabra del Señor. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Bueno, hay 6, 8. Muéstrame su Biblia, por favor. Muéstrame su Biblia. Gloria al Señor, muéstramela, no la baja ahí. ¿Quién no tiene Biblia aquí? ¿Quién no tiene Biblia? Puede bajarla. Dígame, ¿quién no tiene Biblia? Pero no tiene, ¿eh? No que la dejó en la casa, sino que no tiene. Póngase de pie. Pastora, mándame a traer la Biblia de la iglesia. Está el Señor en mi corazón, están las llaves ahí del coche. Mándame a traer. Levante la mano. ¿Quién no tiene Biblia? No la baje. Quiero decir que quien no tenga, no mienta. No quien la dejó guardada o quien la dejó en la casa, no quien no tiene Biblia. No la baje, por favor. Pastora, miren las manos, tengo 3 personas. A ver, tengo 3, ¿no? Pastora, quédese con ellos para que usted después les dé la Biblia a ellos. Tengo 3 hermanas aquí. Sí, levante la mano bien, pues no se la van a dar. Eso, ahí, por fe. Es que la Biblia, la palabra de Dios cambia, hermano. La palabra del Señor es libertad, la palabra de Dios es conocimiento, la palabra de Dios es sabiduría.
es abrir el camino. Me puede bajarla, ya la pastora la tiene identificada ahí. Si no se la da, pastora, no me la ha dado. Amén. Gloria al Señor. Porque, hermano, qué bendición es poder tener la palabra del Señor, disponer de ella. Hoy, a partir de hoy, las que no tienen Biblia no van a decir no tenía Biblia, es que no tengo Biblia. No sea que la haya obsequiado, gloria a Dios, que se la haya olvidado, que se la haya perdido, no pasa nada. Dios es bueno y esa Biblia que era suya seguramente será de otra persona que también va a edificar en ella. Bien, vamos al contexto de la palabra del Señor. Vamos ahí. Título de esta mañana, amén, para los que apuntan, para los que le encanta ahí edificarse: piensa bien las cosas. ¿Cuántos piensan bien las cosas aquí? No veo manos. ¿Cuántos piensan bien las cosas? Las analizan, las estudian, ven a qué puede ser bueno, qué puede ser malo. Pues hoy vamos a entrar en un tema específico. Pero antes quiero que veamos Lucas 18:8. Lucas 18:8. El título esta mañana es piensa bien las cosas. Lucas 18:8 dice así. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿En cuántos de los que están aquí sentados va a encontrar fe Jesús si viene hoy? Ven, en 3 o 4. Vuelvo a hacer la pregunta porque igual viene Jesús hoy, hermano. ¿En cuántos de los que están aquí sentados encontrará fe Jesús si viene hoy? O sea que Jesús vendrá a buscar ¿qué? Fe. Va a buscar fe en nosotros. A ver qué fe va a encontrar y va a hallar Jesús. Bien, para desarrollar el mensaje hoy quiero que venga a Gálatas capítulo 3. Amén. Ya la pastora viene en camino con las Biblias. Para los que no tienen, métase en su Biblia ahí, entre en su Biblia, Gálatas capítulo 3. Y lo vamos a leer completo, así que necesito que entre en su Biblia, que se meta en su Biblia y vamos a escudriñar la palabra del Señor. ¿En qué se basa este mensaje de piensa bien las cosas? ¿Está ahí conmigo ya? Gálatas 3. Dice así la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿cómo crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Y que por la ley se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá. ¿Por quién? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto
aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. ¿Cómo? ¿Dónde estábamos confinados? Bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay un judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto es el capítulo 3 de Gálatas. Dice un montón de cosas y encierra un montón de cosas y habla de la fe y de la ley. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. La ley y la fe. La fe y la ley. La ley se entiende que es la palabra de Dios. La fe es aquello que nosotros hemos recibido por el oír y el oír y el oír. Lo repito, la ley es la palabra de Dios. Y la fe es aquello que hemos recibido por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Qué hermoso esto. Vamos a meditar en esto. Pero antes lo ubico. ¿Quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas eran un pueblo de la región de Galacia, en Asia Menor, que a día de hoy es Turquía. Si le suena de algo. Los Gálatas fueron conquistados por Roma 189 años antes de Cristo. O sea que era una colonia de dominio romano. Y en el contexto bíblico, la epístola o la carta a los Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo y se dirige no a una iglesia, como muchos tienen pensado que era a una iglesia, sino a varias iglesias. Porque toda la región de Galacia, que era una comunidad conquistada por romanos, tenía varias iglesias y Pablo fundó allí la iglesia en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Derbe. Había en este caso 4 iglesias, a las cuales estaban llenas de los Gálatas, y a ellos iba escrita la carta de los Gálatas. O sea que todas estas estaban en la región de Galicia, que hoy actualmente es Turquía. Está ya ubicado quiénes eran los Gálatas y a dónde iba esa carta. Gloria a Dios. Me gusta predicar y que usted aprenda y que usted diga, wow, que me ubique yo en la escritura, cómo era esto y dónde estaba esta gente y por qué Pablo les escribía a ellos. ¿Alguna vez usted ha actuado insensatamente? ¿Alguna vez se ha catalogado como insensata o como insensato? Pues así comienza Pablo esta carta a los Gálatas, versículo 1 del capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos. ¿Cuántos insensatos hay aquí?
Mire cómo es, así es que empieza, que te reciban una carta y que te empieza a insultar, ya que no lees la carta, que no. Ya usted me insultó, ya no sigo leyendo. Pues así comienza esta carta de Pablo a los Gálatas. Y comienza con, oh Gálatas insensatos. ¿Qué significa ser insensato? ¿Qué lleva esto? La palabra griega de insensato es traducida del anoetos. Esa es la palabra griega, anoetos. Todos saben que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es una traducción del griego al castellano y a la lengua necesaria. Pues la palabra raíz es anoetos, que significa no pensar. Eso significa anoetos, no pensar. Entonces Pablo les decía que eran unos anoetos que no pensaban las cosas. ¿Cuántos piensan aquí las cosas? De eso decía Pablo, insensatos porque no piensan. Insensatos porque han dejado de pensar. Insensatos porque no evalúan con la mente las cosas. Los Gálatas habían abandonado a Cristo aceptando un legalismo bajo la ley. Los Gálatas habían decidido vivir en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Hay mucha gente que tiene un enfoque dividido o tiene un contraste con el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y viceversa. Hay mucha gente que dice que el Antiguo Testamento ya no vale porque ahora lo que vale es el Nuevo Testamento. E incluso en mi país de niño me acuerdo que habían unos regalos, yo nací en Honduras, y había gente que regalaba unos Nuevos Testamentos así pequeñitos que se andaban en las bolsas y todos los bolsillos, pero solo traía el Nuevo Testamento, no traía el Antiguo Testamento. O sea, había una división y mucha gente divide el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, pues esto es lo que le pasaba a los Gálatas. Vivían en la ley y no en el tiempo de la gracia. Hay dos pactos de Dios con la humanidad. Uno es el pacto de la ley del Antiguo Testamento y otro es el pacto de la gracia a través de Jesucristo en el tiempo que usted está ahora. Entonces los Gálatas vivían el tiempo y el apóstol Pablo los acusa de no pensar en las cosas. ¿Algunos te han acusado que no piensas las cosas? ¿Te han acusado o te han enseñado de que no pensás? Hablas sin pensar, actúas sin pensar, decidís sin pensar. A mí me acusan mucho de eso. No voy a verla, pero me acusa mucho a veces de no pensar las cosas, porque a veces somos impulsivos y el impulsivo no piensa. ¿Cuántos son impulsivos aquí como yo? De arranque, ¿verdad? Somos muchas veces impulsivos y no pensamos las cosas, pero ahí no. Hay quien se sienta primero a pensar y a analizar las cosas. No estaban pensando los Gálatas de estas iglesias en las verdades básicas que debían de haber llevado o debía haberlos llevado completamente a un evangelio puro y santo de Dios a través de Jesús, sino que vivían bajo una ley. Y Pablo en el capítulo 3 de los Gálatas les enseña y les predica varias verdades que vamos a ver 5 de ellas aquí. Vamos a estudiar 5 verdades que están escritas en este texto de Gálatas 3. ¿Está conmigo? En primer lugar, no estaban pensando en la crucifixión. Muchas veces usted y yo dejamos de pensar en la crucifixión. Dejamos de pensar en la obra de Cristo Redentor en la cruz, en la obra de amor. Muchas veces se nos va y a veces muchos de aquí sentados solo se acuerdan cuando viene Semana Santa. Y les viene a memoria porque como es lo que hay en el comercio, es lo que hay en las televisiones, entonces se acuerdan de que Jesucristo fue crucificado y que sufrió más de 39 latigazos por usted y por mí, y que sufrió vituperio, y que sufrió oprobio, y que sufrió golpes, y que sufrió tantas cosas, entre ellos clavos en su cuerpo, espinas en su cabeza, entre ellos una lanza cruzó su costado. ¿Se acuerda de eso ya? No estamos en Semana Santa, pero a Cristo se le crucifica cada día para que nos arrepintamos cada día y nos volvamos a Él cada día. En primer lugar, no estaban pensando en la crucifixión. Y decía Pablo en Gálatas 3:1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y muchos conocieron a Cristo hasta que Él fue crucificado. Porque muchos creían en Él, pero muchos no creían en Él. Como a día de hoy, muchos no creen en Él. Y Gálatas 3:1 dice que Jesús murió en la cruz como sustituto de ellos y de nosotros. Él nos sustituyó. Su trabajo fue terminado en la cruz y fue realmente realizado de manera perfecta.
En Juan 1:29 dice que Jesús quitó los pecados del mundo. Y en Juan 1, en primera de Juan 2:2 dice que Él es la propiciación por los pecados del mundo. O sea que los gálatas se habían olvidado de que fue Jesús quien les dio la libertad de ser redimidos y de ser limpios de todo pecado. ¿Cuántos son limpios aquí de todo pecado? Hemos aceptado a Jesús y hemos sido redimidos. Pero mucha gente se olvida de eso. Mucha gente deja de pensar eso, de que Jesús fue crucificado para salvación y vida eterna mía y suya. Tenemos que entender que ese sacrificio en la cruz tiene que vivir en nosotros. No como un martirio, no como una tristeza, sino como una victoria de salvación. Para su vida, para mi vida, para nuestros hijos, para nuestros nietos y hasta nuestra cuarta generación, dice el Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. En segundo lugar, no estaban pensando en la propia recepción del Espíritu Santo. En segundo lugar, no estaban pensando en la propia recepción del Espíritu Santo. Y mire que dice 3:2-3 ahí en Gálatas 3:2-3, lo dice de esta manera: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y yo le pregunto, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo por la fe o por guardar la ley? ¿Por qué ha recibido el Espíritu Santo usted? Si lo tiene realmente. Los gálatas ya habían comenzado a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Lo habían experimentado antes, cuando conocieron al Señor. Pero después, ¿cómo es posible que se convirtiesen al legalismo? ¿Cómo es posible que se volviesen realmente jueces? Le voy a decir algo. Usted y yo, cuando venimos a Jesús, estamos en el primer amor. Qué lindo es, ¿verdad? El primer amor, donde todo es puro, nos cuidamos, tratamos de que todo vaya bien. Todo lo que nos digan, todo lo que nos dicen es bueno. Somos corderitos, ¿verdad? Pero después que nos volvemos ovejas, juzgamos a la pastora, juzgamos al pastor, juzgamos al hermano, juzgamos a la iglesia y nos volvemos realmente y nos convertimos en un legalismo de ley. ¿Cómo es posible que nosotros pasemos del primer amor, de amar tanto al Señor, de decir amén, amén hermano, amén hermana, sí, aquí estoy, como después, no, eso no me toca a mí, que lo haga la hermana tal? Nos convertimos de repente a un legalismo y a una manera de llevar una ley. Esto le pasó a los gálatas. ¿A alguien le ha pasado esto aquí? Que usted es como cordero manso. Le enseñan la palabra, le predican amén, gloria, aleluya. Hoy la alabanza, qué lindas alabanzas. Y después, esa de alabanza que está ahí parada, no hombre, no canta, sáquenla. Nos volvemos legalistas. ¿Cómo es posible que pasemos del espíritu al legalismo? Y esto decía Pablo. ¿Cómo es posible? Piensen en estas cosas. Piensen que han dejado la coinonía del Espíritu por la ley. Porque ciertamente la Biblia dice que tenemos que honrar al Señor, que tenemos que respetar al Señor. Pero ¿qué hacemos entonces con el que falló? ¿Qué hacemos con el que pecó? ¿Qué hacemos con la que no viene vestida adecuadamente a la iglesia? ¿Qué hacemos con el varón que no honra a la iglesia? ¿Lo sacamos? ¿Qué hacemos con aquella que sabemos que es chismosa? Porque lo sabemos todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el que no diezma, con el que no ofrenda? ¿Qué hacemos con el que viene al culto de vez en cuando? Cuando vuelvan no lo dejamos entrar. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos legalistas? ¿O obramos por el Espíritu? Pues los gálatas eran legalistas, se volvieron legalistas, empezaron a vivir por la ley. Y la palabra dice que por la ley somos anatemas, somos muertos, porque aquí no hay uno bueno, hermano. Ni yo. Aquí no hay ni uno bueno. O sea que si nos dejamos llevar por la ley, nos vamos a volver realmente jueces. Tercer lugar. ¿Cuál es el primer lugar? No pensaron en la crucifixión. Segundo lugar, no estaban pensando en la recepción del Espíritu Santo. Se les olvidó la unción, la gracia del Espíritu.
se les olvidó que tenían una coinonía con el Espíritu Santo. Y cuando se olvida eso, entonces entramos ¿en qué? En la palabra. Y la palabra es ley. Tercer lugar, no estaban pensando en los milagros que habían visto. ¿Le ha pasado a usted que se olvida de las buenas nuevas que ha recibido de parte del Rey de Reyes? ¿Se ha olvidado usted que un día usted la recibieron en esa iglesia cuando usted realmente no era nada de lo que es hoy? ¿Se olvidó usted ya cuando usted decía tacos o malas palabras? ¿Se olvidó usted cuando usted robaba o cuando usted engañaba, usted mentía? ¿Ya se olvidó? ¿Ya se olvidó realmente de que Dios hizo un milagro en usted y la cambió y lo cambió? ¿Por qué juzgaremos entonces al que no ha cambiado aunque esté en la iglesia 10 años y 15 años? ¿Por qué vamos a juzgar a la otra y el otro si realmente nosotros no somos consumidores del Espíritu Santo? Gálatas 3:5. Aquel pues, Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Porque ya éramos totalmente obedientes? No, nos transformó porque le tuvimos fe. Y nos sigue transformando porque le tenemos fe. Nos sigue enseñando cosas porque seguimos teniendo fe. ¿Quién sigue teniendo fe como yo? Seguimos teniendo fe en Él y seguimos recibiendo de Él y seguimos recibiendo enseñanzas de Él y nos sigue enseñando Él. Y los que estudian la palabra bajo la unción del Espíritu, tratamos de apartarnos realmente de toda idolatría y de todo lo que pueda ensancharnos a nosotros como hombres o como mujeres y darle el lugar que Dios se merece. Qué hermoso esto. Ellos no estaban pensando en los milagros. Ellos no estaban pensando de que estaban vivos por gracia y obra del Espíritu Santo, porque Dios los redimió, que Dios los salvó de esa enfermedad, Dios los sacó de ese hospital, Dios los sacó sanos de esa operación del hospital, Dios les cubrió cuando las balas pasaban por aquí o cuando realmente a alguien le causó un gran mal. Los Gálatas habían visto milagros con sus propios ojos porque creyeron en Dios y no porque la ley era guardada en ellos. ¿Por qué recibimos milagros nosotros? Diga conmigo, por la fe o por la ley. ¿O será porque diezmo? ¿O será porque ofrendo? ¿O será porque congrego? ¿O será porque no peleo con nadie? No, es por la fe, hermano. Es porque yo le creo a Él. Es porque yo le creo a Él. El Espíritu estaba obrando milagros por medio de la fe y no por la ley en estos Gálatas. Mas ellos se regían todo por la ley. Y todo lo hacían por la ley. Entonces, ¿por qué pensar que ahora de repente es necesaria la ley en la iglesia más que la fe? No, pero es que el pastor no entiende por qué permite estas cosas. El pastor no sé por qué no toma decisiones. No, es que la pastora no sé por qué hace esto. Y nos olvidamos de que la pastora y el pastor recibieron gracia y perdón bajo la redención del Espíritu. Si nosotros lo recibimos, ¿cómo no vamos a hacer nosotros con los demás así? Si de gracia recibir, dad de gracia. ¿Quién le va a condenar a usted por ser buena persona o ser un buen hombre o una buena mujer? Ay, ¿quién nos condena? Qué tonta que es. Le hace y le vuelve a ayudar. Qué tonto que es. Eso no es ley. ¿Sabe qué es eso? Eso es gracia. Eso es gracia. Qué bonito eso. Entonces, tenemos que entender que usted no se puede olvidar de los milagros que ha recibido de Dios. Diga, yo soy un milagro. Somos un milagro del Altísimo. Entonces, ¿qué tiene que ser la prostituta? ¿Qué tiene que ser el drogadicto? ¿Qué tiene que ser el ladrón? ¿Qué tiene que ser el borracho? ¿Qué tiene que ser el secular, el que no conoce de Dios? Tiene que convertirse en un milagro del Señor. Y nosotros somos la luz, la lumbrera para ayudarles a ellos a encontrarse con Jesús. Así como alguien le alumbró a usted el camino. Piense en esa persona que le alumbró el camino. Piense quién le puso ahí la lámpara para que sus pies no tropezaran más. Piense quién le abrió los ojos. Hay alguien que naturalmente siempre nos ayuda a abrir los ojos. Y luego lo demás lo hace el Espíritu Santo. Pero siempre hay alguien que hace algo por nosotros. Número 4. En cuarto lugar, no estaban pensando en la doctrina de la justificación. Y esto es importantísimo. Los Gálatas no estaban pensando en la doctrina de la justificación.
Y mire que dice Gálatas 3, 6, 9. Y lo enfoca de esta manera. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham y la Escritura. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Y qué es creer? Tener fe. ¿Cuántos tienen fe aquí de verdad? O sea, Abraham creyó. Y la palabra dice que realmente él creyó. Y él confió en el Señor. Y que fue probado. Abraham fue justificado a través de un solo acto de fe. ¿Cuál fue? ¿Se acuerda cuál fue? Entregó a su hijo. Lo entregó, en su corazón lo entregó. Aunque no consumió el acto, él lo entregó en su corazón. Abraham fue justificado a través de un solo acto de fe. También los Gálatas fueron justificados. También usted fue justificada. También yo fui justificado. Entonces, ¿cómo realmente ahora podemos convertirnos en jueces? Si hemos sido también justificados. ¿Cómo nos vamos a justificar a otro o a otra si nosotros mismos fuimos justificados por el Rey de Reyes? ¿Cómo voy a señalar a otra y señalar a otro? Uy, como viene esta hermana a la iglesia, ¿no se acuerda cómo se vestía usted? Uy, este hermano, ¿cómo se comporta? No, parece que no está en la iglesia. ¿No se acuerda cómo se comportaba usted? O sea, fuimos justificados. Y nosotros, como fuimos justificados, ya no justificamos a nadie. Hay gente legalista, hermano. Mucha gente que aunque no lo diga, con la mente le hace un escáner a la persona. Y se forma su propio criterio de ello. Abraham fue justificado. Y si estuvimos justificados, estuvimos bendecidos, ¿por qué pensar entonces en la ley y no en la justificación? ¿Piensa eso? ¿Piensa por qué usted va muchas veces a la ley y no a la justificación? Porque somos doctores de la ley nosotros, hermano. Estudiamos la palabra. No sabemos mucha palabra, pero la que sabemos la aplicamos. Muchas veces conforme a nuestra conveniencia. Muchas veces conforme a lo que nosotros decimos. Uy, pero la palabra dice así. Uy, pero la palabra dice lo otro. Pero muchas veces juzgamos a todos, al que se nos cruce por delante, porque tenemos conocimiento de 3 o 5 versículos. No llegamos a 10 algunos, o así. Porque tenemos un poco conocimiento de la palabra. Y muchas veces no llegamos a eso. Quinto lugar. No estaban pensando en la verdadera función de la ley. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley, iglesia? La palabra de Dios. Es la palabra. Esa es la ley. Y tiene énfasis en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia. De ahí viene la raíz de la ley, escrita por Moisés. En quinto lugar, no estaban pensando en la verdadera función de la ley. Ahora le pregunto yo, ¿usted tiene claro cuál es la verdadera función de la ley? ¿Tiene claro cuál es la verdadera función? ¿Cuál es la función de la palabra? O sea, si la ley es la palabra y la palabra es ley, pero lo importante es la fe, ¿cuál es la función entonces de la palabra? ¿Cuál es la función de la ley? Mire que dice la palabra del Señor. 3:10, Gálatas 3:10, dice así. No estaban pensando en la verdadera función de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice, maldito significa ser muerto, anatema. ¿Cuánto permanece en las obras, en la ley escrita? Cuidado, con eso, cuidado. ¿Cuántos permanecen en la obra escrita? Porque es ley. Y si nosotros cumplimos los 10 mandamientos, hermano, tenemos que ir directamente al cielo ya inmediatamente, antes de que nos corrompamos. Son 10 mandamientos bien marcados, hermanos, donde nos dice qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Habrá alguien en esta sala que cumpla los 10 mandamientos a pie de letra? Yo no me atrevo a levantar la mano. No vaya a ser que me entre un rayo por aquí. Dios es también fuego consumidor.
Imagínense, somos iglesia de Cristo, somos testimonio de Dios en esta tierra, somos la gloria resplandeciente del Rey de los cielos y no somos capaces de decir yo cumplo los 10 mandamientos. ¿Se imagina? Tenemos que entender que nosotros no somos malditos, somos justificados por una fe, pero que la ley tiende realmente a decir este sí y este no. Volvamos a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Diga, la ley no es de fe. La ley no es de fe, hermanos, es de obedecer. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá. Qué tremendo, qué poderoso, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley es una maldición? Porque eso no es inanaos. O eres bueno o eres malo, no hay otra cosa. ¿Me explico? Esa es la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Le quiero hacer un énfasis. ¿Por qué dice maldito todo el que es colgado en un madero? Para el que no conoce el contexto bíblico, se lo explico de una manera. Morir crucificado en el tiempo de los romanos era la peor condenación. Y solo se crucificaban a los delincuentes más grandes que existían. Porque por eso era maldito el que era crucificado en un madero. Era la muerte más difícil, hermano. Porque el proceso era que primero era expuesto a todo el público, era realmente publicado todas sus transgresiones. Luego de ahí era latigado hasta 39 latigazos, porque científicamente en ese tiempo estaba demostrado que después de 39 latigazos se moría. Entonces no era que se tenía que morir de los latigazos, tenía que estar vivo. Entonces la ley decía solo 39 latigazos, y la Biblia enseña que Jesús sufrió más de 39 latigazos. Mire cómo es esto. Y después de ello, después de vituperarlos, golpearlos, y después de los latigazos, tenían que recorrer toda la plaza hasta el monte del Calvario para que ellos cargasen su propia cruz. Y después de allí, vituperio, la gente se burlaba, la gente los oprimía, llegar al monte del Calvario, clavarlos en la cruz, no matarlos, sino levantarlos para que se murieran de dolor. Y para saber si estaban muertos, les quebraban las rodillas. Pero Isaías dijo que ningún hueso iba a ser partido, y así se cumplió en Jesús. Ningún hueso fue partido. A Jesús no le quebraron las rodillas. Pero era maldito aquel que era llevado a una cruz. Era maldito aquel que era realmente crucificado en la cruz. Pero realmente bendito, porque Jesús cambió eso. Y lo que era, por eso el diablo estaba gozoso, porque dijo: la peor muerte que puede recibir alguien es la que le di a Jesús. Lo crucifiqué y lo puse en una cruz. Lo expuse en una cruz. Pero más, sin embargo, no sabía que esa era la victoria nuestra. Cuando dicen amén, parece que estoy predicando a cristianos yo aquí. Amén, diga, esa es la victoria nuestra. Ese sacrificio de amor en la cruz. Esa es la salvación nuestra. Es su salvación, es la mía. Y somos redimidos de nuestras transgresiones y pecados gracias a esa obra maravillosa en la cruz. Porque Él no fue maldito, mas sin embargo Él fue purificado y santificado en esa cruz. Qué hermoso esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso dice Gálatas 3:10 al 14. La ley no justifica a nadie, hermano. Ojo, la ley no justifica a nadie delante de Dios. Porque entonces, ¿qué sentido tuviese que tuviésemos a Cristo como intercedor? Porque dijese lo que dijese Cristo, no valdría de nada si fuésemos juzgados por la ley. Mas sin embargo, Jesucristo intercede día y noche por usted y por mí.
por cada uno de nuestros pecados. La ley no justifica a nadie delante de Dios, solo te puede condenar, pero por no cumplirla. Mire lo que dice Romanos 3:20. La ley no justifica a nadie delante de Dios, solo te puede condenar por no cumplirla, ya que revela el pecado que hacemos. La ley revela el pecado. La ley nos dice: fallaste, hermano, fallaste, hermana, y eres condenado. Pero mire que dice Gálatas 3:20. Me gustaría que lo pongan en pantalla ahí, Gálatas 3:20, por favor. Amén. Dice Romanos 3:20, perdón, disculpe. Romanos 3:20. Gloria a Dios. Romanos 3:20. ¿Lo tiene ahí conmigo? Hasta hermanos son buenos con la Biblia, son más rápidos que yo. Gloria al Señor. Me lo trae el Señor. Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿qué hace la ley? Nos dice los pecadores que somos, ¿sí o no? Pero no nos justifica. La ley no justifica a nadie. La ley condena. La ley dice: eres bueno o eres mala. Eso dice la palabra del Señor. Pues sabes, la obra redentora de Cristo es esta. Esta es la gracia maravillosa de Jesucristo, que Él perdona multitud de errores suyos, multitud de errores míos. Esto es lo hermoso de Jesús. Es este amor tan grande que nos tiene el Salvador, de que no importa qué hayamos hecho, sí importa lo que sigamos haciendo, cuidado. Pero no importa lo que hayamos hecho, somos redimidos por ese sacrificio en la cruz. Somos transformados. Y eso dice dice Romanos 3:20, que la ley realmente no nos justifica, sino que nos vuelve transgresores. Ahora, Gálatas 3:24 dice lo siguiente. Gálatas 3:24. Pero la ley sí te muestra que la única forma de salvarse es por medio de la fe en Cristo. Pero la ley sí te muestra que la única forma de salvarse es por medio de la fe en Cristo. Gálatas 3:24 es impresionante. Tenemos Gálatas 3:24, gloria a Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, diga conmigo, por la fe. Gloria a Dios. Qué importante es su fe. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen fe aquí? O sea, qué importante es su fe, hermano. Qué importante es mi fe. Gálatas 3 aborda una fe en Cristo como el medio para la justificación y el recibimiento del Espíritu Santo. Sin fe es imposible. O sea que sin fe es imposible que recibamos al Espíritu Santo. Es imposible. En este texto de Gálatas 3 nos muestra que los gálatas, así como muchos actualmente, han olvidado que Jesús es el centro. Jesús es el centro. ¿Por qué? Porque muchos intentan vivir por la ley. Así no, así sí, esto no es así, esto es asá, esto aquí, no, que en la iglesia no. Por eso hay denominaciones que no permiten ni pantalón, que no permiten maquillajes, que no permiten esto, que no permiten aquello, que no permiten lo otro. ¿Sabe qué es lo que no permito yo? Que no traiga su corazón. Porque si no trae su corazón, no venga aquí a este lugar. A mí no me importa cómo venga vestido. Quien va a hacer la obra es Cristo y el Espíritu Santo. Y aunque me moleste en mi legalidad o en mi legalismo, lo voy a recibir con mi corazón. Porque no me va a agradar que venga usted desnudo. Pero si tiene que ir desnudo, pues véngase desnudo. Dios va a hacer la obra. ¿Me explico? O sea, en nuestra legalidad, si miramos a alguien muy cortito, muy escotado, uy, el hermano, mira, no, qué barbaridad, qué indecencia, qué falta de respeto a la casa de Dios. Usted no sabe lo que trae ese corazón. Usted no sabe qué necesidad hay. ¿Y si era el trapito que más le cubría? Y usted no sabe. Por eso tengo algo en esta iglesia, se lo enseño a todos. Recibamos a la gente con un abrazo. Digámosle que Cristo le ama, que se sientan. Porque usted no sabe lo que trae la gente de sus casas, lo que trae la gente de sus semanas. No sabe lo que trae la gente de día a día. No somos legalistas, no somos doctores aquí de la ley, sino somos gente de fe. Gente que le cree al Señor, gente que confía en el Señor, gente que quiere cambiar realmente. Y miremos 3 apuntes finales. Estamos concluyendo ya. 3 apuntes finales e importantes de Gálatas 3. Estos 3 apuntes finales de importantes de Gálatas 3 es importante que usted los enfoque y que los tenga, y el que apunta, pues apunte. Inciso A: la justificación ante Dios es por fe. Inciso A:
la justificación ante Dios es por fe. No por obras para que nadie se gloríe. No por cumplir la palabra y por decir diezma, diezma, ofrenda, ofrenda, congrega, congrega. No, es congregar con gozo, congregar con fe. Es ofrendar con alegría, es diezmar con alegría, es participar en toda la obra y comunión del evangelismo con una actitud. Pero si me obligan, y si diezmo solo porque me obligan, y si ofrendo para que digan que ofrendo, y si voy a la iglesia solo para que digan que fui, estoy lejos de la salvación y no seré justificada ni justificado delante de Dios. Por eso, inciso A, la justificación ante Dios es por fe. Y el apóstol Pablo argumenta que la justificación ante Dios no proviene de las obras de la ley, sino de la fe en Cristo. Eso nos enseña Pablo en Gálatas 3. Inciso B. Inciso B. Y esto es importante que usted entienda. Hay un gran contraste entre la ley y la fe. ¿Qué es la ley, hermanos? ¿Qué es la ley? La palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? La que viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Mire el contexto. La ley es la palabra de Dios. Y la fe es la que viene por el oír y el oír la palabra. O sea, ¿qué hay en medio? Diga conmigo, repítalo, revelación. Diga conmigo, revelación. O sea que la palabra me revela a mí, a través del Espíritu Santo, cómo tengo que comportarme. ¿Por qué tengo yo que ofrendar o por qué tengo que darle amor a los hermanos? Hay un gran contraste entre la ley y la fe. Y Pablo les enseña a los Gálatas y a nosotros que la ley de Moisés condena a los transgresores, pero que la fe en Cristo nos libera de esa maldición. Qué hermoso. Diga gloria a Dios. O sea, yo no sé, yo estoy dando buenas nuevas de salvación y usted como que, bueno, bendito sea el Señor. Inciso C, ¿cuál es el propósito de la ley? Y esto es importantísimo. Entonces, si la palabra de Dios es la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? La ley no es un fin en sí misma. Discierna esto. La ley no es un fin en sí misma, sino un plan de obediencia que nos guía hasta Cristo. O sea, es un plan, un manual de obediencia. Es un manual para que usted pueda construir algo. Y es la relación con Cristo Jesús. Por eso predicábamos en la prédica de 3:3, 3 cielos, 3 infiernos, de que ningún profeta, ningún patriarca subió directamente al cielo, sino hasta que vino Jesús, hasta que vino Cristo. Qué importante esto, que la ley no es un fin en sí misma, sino un plan de obediencia que nos guía hasta Cristo. Los creyentes recibimos al Espíritu Santo no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Cristo. Qué bonito esto. Por medio del cual obtenemos el único camino hacia la aceptación de Dios. Hermanos, nuestra fe es poderosa, más que la obediencia. Porque ¿qué le sirve obedecer a usted si no tiene fe? Nuestra fe es más poderosa que la obediencia a un código legal o un código de imposición o a un código sin confianza. ¿De qué me sirve leer esta palabra y sabérmela toda y aplicarla a mi vida si no tengo fe? Si Jesucristo lo primero que va a encontrar, dice Lucas 18:18, ¿habrá fe en la tierra? No se habrá un doctor de la ley. ¿Habrá fe en la tierra? Jesucristo, así comencé este mensaje. Jesucristo vendrá a buscar fe. ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Qué tipo de fe va a encontrar Jesús en usted? Nuestra fe es más poderosa que la obediencia a un código legal sin confianza en quien nos creó. Diga conmigo, Dios. En quien nos redimió. Diga conmigo, Cristo. Y en quien nos consuela. Diga conmigo, Espíritu Santo. Qué lindo eso, hermano. Qué lindo es conocer la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios nos acerca a Cristo y nos lleva a Cristo. Pero hay gente, así dice la Biblia, y está lejos de cumplir la palabra y obedecer la palabra.
Usa la Biblia a conveniencia. Pero eso sí, hermano, como punto final, nuestra fe nos lleva a cumplir la ley de Dios. No hay un desacuerdo, no hay un contraste. Mi fe me ayuda a cumplir lo que aquí está escrito. Mi fe me va a llevar a ser obediente a la palabra de Dios. Pero no es la palabra de Dios que va por delante de la fe, sino la fe. Porque eso es lo que nos justifica delante de Cristo y delante del trono de gloria. Le invito a que se ponga de pie. Doy gracias al Señor porque el Señor dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y este mensaje, para aquel que lee la Biblia y que le gusta escudriñar, le va a hacer reflexionar en su interior. Que es más importante creer que saber. Es más importante confiar que obedecer. No vale, el pastor lo dijo, hay que obedecerle al pastor. No. Vale que quiero obedecer al pastor para agradar a Dios. Si el pastor se equivoca, allá el pastor va a dar cuentas. Pero yo agrado a Dios. La obediencia agrada a Dios. Pero la fe nos da la salvación, hermanos. Es su fe. No deje de creer. No deje de confiar. Por su fe, usted va a recibir sus milagros. Por su fe, usted va a alcanzar las metas que tiene trazadas. Por su fe, usted va a encontrarse justificada y justificado delante del trono de gloria. Qué importante es la fe, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Al Señor no le interesan doctores de la ley, le interesan gente con un corazón redimido y entregado a Él. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que en ella encontramos paz, encontramos redención, Señor. Ella es la que nos acerca a tu presencia, Jesús. Pero reconocemos, Padre, que la fe, Señor, de Abraham como creyente es la que hemos adoptado para creer y confiar en ti, Señor. Te entrego mi vida, Señor, y que todo mi conocimiento se base en la fe que te agrada. Que todo lo hagas, Señor, con gozo, con alegría. Ayúdalas a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, a que todo espíritu de legalismo desaparezca, Señor, de sus mentes, de sus corazones, Señor. Sino, Padre, que gocen de tu redención, que gocen de tu justificación, porque sabemos que con nuestra fe, Señor, alcanzaremos el plan perfecto de tu vida, Señor. Sé que estás en este lugar, sé que estás en tu palabra, Señor, pero sé que estás también habitando los corazones que denotan fe, Señor, que transmiten fe, Señor. Yo sé que estás aquí, Padre amado. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí.